Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo, el señor Pepo Papeada, Daniel, Lamote, Okami, Noto, Dust Sansfix, Skyler, Galex y Priscilla Brevi. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. Una romántica comedia, capítulo 22. El restaurante era muy agradable, notó Camila. Ella no había estado allí antes porque no era realmente su tipo de lugar. Manny había estado demasiado enfermo para tener citas elegantes para cenar cuando se mudaron a Gravesfield, y después ella no había logrado hacerse un lugar en la escena de las citas porque todavía estaba de duelo y tratando de criar a una niña sola. Luz no habría disfrutado del lugar elegante cuando era niña, y cada vez que el personal de la clínica veterinaria de Gravesfield salía a almorzar o cenar juntos, todos solían ir a algún lugar que fuera un poco más barato y tuviera acceso a un bar. Dolce Vita no era nada de eso. Era un lugar de lujo con muchos candelabros y lámparas de araña que proyectaban una suave iluminación ambiental sobre el lugar. Las pinturas y obras de arte de Venecia y Florencia hacían que el lugar pareciera sacado directamente de la campiña italiana, mientras que los paneles de madera a lo largo del piso le daban un aspecto terroso y cálido a la pintura dorada de las paredes. En el centro del restaurante, rodeado de estatuas y fuentes sencillas, se alzaba un roble adornado con luces de colores alrededor de todo el tronco del árbol, mientras que las hojas túpidas cubrían las ramas que se elevaban a través del techo hasta la terraza de la azotea, que albergaba asientos al aire libre. En lo que a Gravesfield respectaba, todo era muy lujoso y normalmente no la habrían visto allí porque sentía que su billetera gritaba de angustia por el futuro, pero allí estaba de todos modos. Lucius se ofreció a pagar y ella sabía que era rico, si se tenía en cuenta su elegante traje, su limusina y su charla sobre dirigir un gran negocio. Ella había aceptado porque quería ver de qué se trataba todo ese alboroto, y una pequeña parte de ella quería que la atendiera un hombre apuesto. Ella era una romántica de corazón, de Mandela. Todos habían logrado conseguir un reservado lateral que era lujoso y cómodo, con una vela simple encendida sobre la mesa y un cuadro de granjeros trabajando en una parcela de tierra en una zona rural montañosa grabado en la pared junto a ellos. El reservado era tan lujoso que ella realmente quería hundirse en él y no volver a levantarse. El costo de las comodidades era claro y obvio. Ya habían pedido bebidas y tenían una botella de vino de cortesía llena de agua con gas para acompañar los elegantes cócteles que todos estaban bebiendo. Los camareros les dieron tiempo para conversar y divertirse antes de que regresaran para averiguar qué comerían. Fue agradable, muy elegante y muy romántico. Los candelabros que había encima de ellos arrojaban una luz suave sobre ellos proveniente de las velas encendidas en el interior, lo que contribuía a crear una atmósfera de paz y tranquilidad. Lucius se sentó junto a ella, con el abrigo apoyado en el respaldo del asiento como una bandera mientras hacía girar su bebida en el vaso. Raine palmeó la superficie de la mesa con las manos, mirando torpemente a todos lados menos a ellos. Mientras tanto, Eda estaba reclinada como si estuviera sentada en un trono mientras miraba alrededor del restaurante. Buen alojamiento, dijo Eda con una sonrisa burlona. No es mi ambiente habitual, pero no voy a quejarme ni nada por el estilo. Siempre quise ir a un lugar como este, dijo con una sonrisa mientras tomaba un pequeño sorbo de su bebida. Nunca había tenido la oportunidad antes, así que pensé que esta cita sería una buena excusa. Ah, ¿usándonos para la comida de los ricos? Eda se puso la mano sana en el pecho e hizo como si fuera una herida, haciendo una mueca exagerada. ¿Y yo que pensaba que éramos amigos, Cam? Eda, se quejó Raine, poniendo su cara entre sus manos y desplomándose hacia adelante. Como si fueras la única que habla. Tomó uno de los cubiertos y lo usó para señalarla, con una mueca burlona en su rostro. ¿Cuántas veces, exactamente, has usado a mi hija para conseguir comidas gratis en Bones Air, California? No es mi culpa que nadie compruebe si es realmente su cumpleaños. Eda se encogió de hombros. Solo tengo que ir un día en que hay un nuevo personal de servicio y nadie nota la diferencia. Por cierto, Luz ya tiene 47 años con la cantidad de cumpleaños que ha tenido. La dama Buao sonrió feliz y ladeó ambos brazos detrás de su cabeza. Ella se quedó mirando con decepción mientras Raine se desplomaba aún más. Un fuerte sorbo rompió el silencio cuando se dio vuelta y vio a Lucius bebiendo un cóctel de aspecto bastante afrutado. Había aceptado todas las rarezas de Eda con una sonrisa y una risita, riéndose con buen humor mientras escuchaba atentamente cada anécdota e historia sobre su querida hija y compartía sus propias historias divertidas sobre su Charlie. Por lo que parece, tuvo una buena infancia.
Lucius parpadeó cuando los tres lo miraron y sonrió torpemente. ¿Ves? Ni siquiera puedo culparla por eso, dijo con una risita. Definitivamente haría eso con Char Char si pudiera. ¿La gente sabe cuándo es su cumpleaños?, preguntó Raine levantando una ceja. Oh, claro. Rechazó la afirmación con un gesto y se reclinó en la cabina, mirando fijamente el pequeño candelabro que había sobre ellos. Todo el mundo conoce a Charlie en casa. Su tía B estuvo de fiesta durante un mes cuando nació y esas fiestas pueden ser bastante ruidosas. Todo el mundo conoce su cumpleaños por asociación con Heavy Bass, como mínimo. Suena bastante elegante, dijo Eda mientras lo miraba con una expresión curiosa. Nunca pensé que una gala para ricos tuviera música con graves potentes. La miró fijamente por un momento y luego se echó a reír, agarrándose el estómago por la fuerza de sus carcajadas. Finalmente se tragó el humor, sus hombros temblaban por el esfuerzo mientras sonreía. Lo siento, la idea de que B organice algo tan elegante como una gala es, bueno, ella también se reiría, eso es todo lo que digo. Bebió de un trago su bebida y sonrió. La quiero casi tanto como a mi hermana, pero ella, no, ni muerta se dejaría sorprender en algo con lo que no puede dar patadas ni golpearse la cabeza. Eda resopló divertida. Entonces, ¿eso es lo que estás diciendo? Se encogió de hombros y empezó a hacer girar la pajita en el vaso. Ella y Otzi organizan fiestas divertidas. Puede que no vaya a muchas de ellas, pero he oído cosas buenas, literalmente las he oído en el caso de B. Le gustan los equipos de sonido. Parece mi tipo de mujer. Siempre quise montar una fiesta desenfrenada cuando era adolescente, de esas por las que llamas a la policía y acabas en las noticias durante una semana o dos. Se rió a carcajadas antes de que su alegría se volviera amarga y una mirada distante apareciera en sus ojos. Yo también lo habría hecho si no hubieran ocurrido cosas que me lo impidieran. Quizás pueda presentaros a los dos. Ella se lleva bien con todo el mundo, hizo una pausa, ladeó la cabeza y luego hizo una mueca. Bueno, siempre y cuando no te comportes como un misógino furioso o un imbécil clasista. Eda parpadeó con sus ojos desiguales mientras lo miraba con extrañeza, con una sonrisa burlona arrastrándose por sus labios. Pasé la mayor parte de mi vida luchando contra alguien así que no tienes que preocuparte por mí. Frunció el ceño ligeramente mientras se apoyaba contra la mesa con los codos. Ella lidia con eso a menudo. Lucius sonrió. Tengo un amigo, supongo que podrías llamarlo así. Es un idiota, pero estuvo ahí para mí cuando estaba en mi peor momento y le costó mucho hacer eso, así que le debo algo, ¿sabes? Se rió entre dientes y se reclinó en el asiento de la cabina, completamente a gusto. Créeme, no soy tan estúpido como para llevarlo cerca de gente que realmente me agrada. Uf, parece un tipo muy bueno. Eda se encogió de hombros y lo miró fijamente. ¿Dices que le debes algo? Se rió para sí mismo y se encogió de hombros. Es una historia muy larga y muy complicada, pero basta con decirlo. Me equivoqué cuando era más joven y cometí un error al hacer algo sin pensar en las consecuencias de antemano, y él estuvo allí para mí junto con el resto de mis amigos. Hemos sido cercanos desde entonces. Al menos suena interesante, dijo Raine con una sonrisa, mientras sostenía su bebida mientras conversaba. Tengo un poco de curiosidad al respecto, pero no voy a entrometerme, gracias. Dijo, con una sonrisa radiante que dejaba ver sus dientes blancos como perlas. No voy a compartirlo, pero gracias. Sonrió al ver que Raine y su novio se llevaban bien, observando a los dos conversar con una sonrisa feliz. Con el rabillo del ojo vio a Eda mirando a Lucius como un rompecabezas que estaba tratando de resolver, su expresión cuidadosamente neutral mientras miraba a él y a Raine. Raine sonrió y continuaron hablando. En realidad esperaba que pudieras contarme más sobre tu experiencia con el violín, si no es demasiado. Antes de que pudieran pronunciar la última palabra, él ya se estaba iluminando como si la Navidad hubiera llegado antes de tiempo. Me encantaría. Dijo alegremente mientras sacaba un bolígrafo de su bolsillo y comenzaba a garabatear frenéticamente en una servilleta. Así que, técnicamente comencé con el Kinnor judío hace muchos años gracias a mi antiguo mentor David. Me enseñó todo lo que sabía sobre cómo relajarse con instrumentos de cuerda. Bueno, técnicamente me senté afuera y lo escuché enseñar a otros, ya que en ese momento no era muy bienvenido en el templo, pero eso no viene al caso, así que se encontró sonriendo mientras lo escuchaba hablar sobre algo que le apasionaba. Era agradable escuchar a alguien hablar sobre algo que amaba y apreciaba tanto.
De hecho, le recordó a Manny cuando comenzó a hablar sobre todas las ideas para el guión de fans que compartían mientras aún estaban saliendo. Es bueno que vuelvan a tener a alguien con quien hablar sobre música. Se volvió hacia Eda y sonrió con nostalgia mientras su esposo y Lucius intercambiaban anécdotas sobre instrumentos musicales. Estaban completamente absortos como solo dos nerds que descubren que sus intereses coinciden pueden estarlo. Eda sonrió suavemente mientras su esposo y Lucius se emocionaban. No ha habido más que política desde que se creó el nuevo gobierno, ya ni siquiera tienen tiempo para jugar por el simple hecho de jugar con todos los problemas que creó el estúpido imperio del viejo Bellend antes de colapsar. Eda bebió de un trago su bebida y sonrió cálidamente. Es agradable escucharlos relajarse y volverse nerds por un rato. No me oirás quejarme, dijo riéndose. Creo que ambos son lindos. Está buenísimo, no me malinterpretes, dijo Eda encogiéndose de hombros antes de sonreír. Pero mi marido está aún más bueno. Se rió y, poco después, Eda se le unió. Las dos amigas se rieron juntas en un momento de simple alegría entre amigas. Camila decidió que así era la vida. Estaba allí con su novio y dos de sus mejores amigas del lado sobrenatural de su vida, disfrutando de una buena bebida en un restaurante elegante. Sí, de hecho, así era como se sentía una vida placentera. Me alegro por ti, Cam. Parpadeó y miró a Eda, la bruja de pelo tupido la miraba con su sonrisa siempre presente. No, en serio, dijo con una mirada interrogativa. Parece agradable. Un poco tonto, dijo mientras miraba a Raine y Lucius, que ahora escuchaban con gran atención a Raine explicar su rutina de cuidado del violín. Eda tenía una cálida sonrisa en su rostro ante el claro respeto de Lucius por su esposo. Pero tonto parece ser lo tuyo y no parece que esté escondiendo nada demasiado malo. Me alegra saber que cuenta con tu aprobación, dijo con sarcasmo y Eda sonrió antes de levantar su copa una vez más. Oh, planeo interrogarlo hasta el final en cuanto te des la vuelta, pero sí, parece un tipo de verdad, explicó Eda mientras terminaba su bebida. Suspiró antes de que un pensamiento entrara en su mente y sonrió mientras se sonrojaba. Se sentía feliz, se sentía contenta y se sentía un poco mareada por el vino que estaba bebiendo, así que su boca se movió antes de poder detenerlo. Intenta dejarlo en una sola pieza, puede que lo necesite más tarde esta noche, dijo, con las mejillas rojas pero una sonrisa en su rostro. Eda se atragantó con su bebida, y trozos de sangría de cereza se derramaron por los costados de su boca, antes de soltar una carcajada que hizo que los dos nerds del violín volvieran a centrar su atención en sus citas. Oye, perdón por distraerme. Lucius frunció el ceño levemente mientras la miraba. Ha pasado un tiempo desde que conocí a un compañero nerd del violín, así que me emocioné. Oh, ya lo sé, dijo, con las mejillas todavía ardiendo. Me alegro de que se lleven bien, para ser sincera. Lucius le sonrió con dulzura y extendió la mano para tomarla de la suya. No quiero que pienses que te estoy ignorando, eres demasiado hermosa para eso. Ella ignoró obedientemente las cejas de Eda y apoyó la cabeza sobre su hombro. Entonces, ¿de qué estaban hablando?, preguntó. Eda abrió la boca y la interrumpió. Solo sobre algunas tonterías, dijo rápidamente, lo que hizo que Eda hiciera pucheros. Mientras las dos parejas hablaban y estrechaban vínculos, sucedían cosas siniestras. Vellocino de oro, aquí vos baby. ¿Estás en posición? Cambio. Llorón, este es el vellocino de oro. Me estoy abriendo camino a través del techo ahora. ¿Qué? Kenie. Te dije que mi nombre en clave es Boss Baby. ¿Qué es eso, gran llorón? Acabo de entrar a la cocina, cambio esto es chicos, esto es estúpido. Di la frase, Kojin. Este es Purple Pansy, en posición y esperando movimiento, cambio en el elegante restaurante italiano Dolce Vita se estaba infiltrando un grupo de vagabundos sin hogar que planeaban perturbar la velada de los invitados. El propietario había tenido pesadillas sobre esta situación exacta, aunque probablemente no sobre la naturaleza exacta de dichos vagabundos. Cletus, el querubín bebé y líder del trío, se abría paso lentamente por la cocina de isla en isla mientras hacía todo lo posible por evitar la vista o la atención de los humanos. Kenie, la oveja querubín dorada y segunda al mando del trío, se arrastraba por el techo como un roedor mientras se dirigía hacia lo que esperaba que fuera su destino.
Collin, el más limpio del trío y actualmente el peor de todos, estaba acurrucado en un árbol gigante mientras esperaba que su objetivo abandonara la mesa por cualquier motivo para poder intervenir y salvar su alma de la condenación eterna. Fue un trabajo estresante, acurrucarse entre las hojas de un árbol falso gigante en el centro del restaurante, vigilando a las dos brujas que corrompían a la gente terrenal del Joybringer con su sola presencia, mientras sabía que incluso el más mínimo sonido o movimiento delataría su posición a los muchos humanos a su alrededor, lo que probablemente conduciría a una interpretación de su rutina de cordero normal. Podría haber sido una rutina a prueba de todo que solo falló debido a que el agente de Joybringer ya lo estaba buscando, pero usarla en tantos humanos llevaría sus impecables habilidades de actuación al límite. Collin se aferró a las ramas superiores del árbol falso, con un walkie-talkie que los tres habían encontrado unos meses atrás en una mano y configurado al volumen más bajo posible, y simplemente vigilaba. Las dos brujas parecían reírse entre sí mientras hablaban de lo que fuera de lo que hablaban las brujas. Escobas o algo así, tal vez donde conseguir los últimos gatos negros. Las dos parecían felices, casi como si no estuvieran allí para corromper a la gente de Emily, sino solo para pasar una agradable noche en la ciudad. Frunció el ceño y su expresión se desanimó. El año que él y los demás habían pasado huyendo le había hecho cuestionarse muchas cosas diferentes. Había tenido muchas dudas y preocupaciones desde que el señor Lipton murió y no sabía exactamente cómo responder a ninguna de ellas. Y ahora estaba allí, dudando de si estaban allí para impedirles que regresaran a casa. ¿Y si no lo fueran? ¿Y si se trataba de un gran malentendido, igual que el que los metió en este lío en primer lugar? Darrie no sabía que esos horribles diablillos habían cometido el crimen y habían matado a Lyle Lipton, solo lo que vieron. Entonces, ¿y si se trataba de lo mismo? ¿Y si estaban allí por accidente y los iban a meter en problemas con la policía de brujas? ¿Acaso existía la policía de brujas? ¿Qué más no sabía? Cuando Keennie logró salir del agujero que él mismo había creado en la pared, ya se encontraba sumido en una crisis existencial total, balanceándose hacia adelante y hacia atrás en su rama mientras gemía levemente. «Collin, ¿qué te pasa?», preguntó Keennie, su querido amigo y compañero de armas, con dulzura mientras revoloteaba a su lado. «¿Y si estamos cometiendo un error? ¿Y si no están aquí para ella y les hacemos lo que nos hicieron a nosotros? ¿Y si...?» Intentó continuar, pero Keennie lo agarró por los hombros y comenzó a sacudirlo de un lado a otro como si fuera un muñeco de trapo. «Collin», dijo en voz baja pero con firmeza. «Estamos demasiado metidos en el asunto como para empezar a hacer preguntas. Son brujas que practican magia oscura y ella es una agente de Emily. ¿Qué otra razón tendrían para estar aquí?» Collin abrió la boca, y luego la cerró lentamente al darse cuenta de que en realidad no lo sabía. Sería una coincidencia cósmica que dos brujas se pusieran en contacto con el agente de Emily al azar después de todo. Al fin y al cabo, ¿por qué otra razón estarían aquí? Keennie lo soltó y se sentaron juntos en silencio por un momento. Keennie comenzó a afilar algunos tenedores que había recolectado mientras él simplemente vigilaba los 4 objetivos. ¿Puedes escuchar algo desde aquí?, preguntó Keennie y meneó la cabeza. Ella hizo crujir su cuello y luego comenzó a arrastrarse a lo largo de las ramas hacia el agente, su cita humana y las dos brujas. Él casi extendió la mano para detenerla, pero se detuvo en el último momento y la dejó seguir adelante. Casi volvió a ponerse histérico antes de que su walkie se activara y la voz de Cletus resonara. «Purple Pansy, Bellocino de oro, ¿alguno de ustedes está ahí?». Casi dejó caer el walkie-talkie sobre un camarero que pasaba antes de lograr acercárselo a una oreja caída. «Estoy aquí, Cletus, no tienes que usar nombres en clave, ¿sabes?». «Entendido, Purple Pansy». Suspiró mientras Cletus lo ignoraba y continuaba. «¿Dónde está Golden Fleece?». Keennie enfatizó, está reuniendo más información sobre la agente. Va a espiar a su pareja, a ella y a las brujas. «Espera, ¿qué?». Cletus sonó sorprendido y su voz se elevó hasta convertirse en un chillido agudo. «¿El agente tiene una cita?». «Sí, él es». Hizo una pausa y miró hacia las dos parejas en la cabina. El humano de cabello dorado se había lanzado a contar una historia con múltiples gestos con los brazos para empatizar. Las dos brujas parecían estar a punto de caerse de la risa mientras que la agente parecía estar ahogándose con su bebida antes de reprimir una risita. Parecían amigables y él parecía bastante agradable. «Parece estar bien. Es un ser humano normal, pero supongo que parece ser agradable». Cletus se quedó en silencio por un momento antes de volver a la línea. «Manténganme informados si intentan corromperlo también».
Si podemos salvar una vida humana y a la gente de Emily, seremos recibidos nuevamente como héroes. Collin personalmente pensó que serían bienvenidos nuevamente como almas pobres y desafortunadas que habían pasado por lo peor, pero salvar una vida humana sería una linda rama de olivo para el resto de Cherub. Esperó en el árbol un rato más antes de que Kenie descendiera desde arriba, con su lana cubierta de hojas y más tenedores y cuchillos escondidos en los bolsillos de su vestido. Así que de hecho aprendí su nombre. Espera, ¿en serio? Sintió que se acumulaba más culpa, pero la reprimió para no volver a llamar la atención sobre su error. Sí. Parece que es Camila, dijo Kenie, sacando hojas de su lana antes de apoyarse en el tronco y suspirar. Las brujas se llaman Eda y Raine, mientras que el tipo humano se llama Lucius. Parece estar bien, pero no es nada del otro mundo. Entrecerró los ojos. Las brujas parecen ser ulular. Los dos querubines corderos parpadearon confundidos antes de darse vuelta y ver un pequeño búho marrón acurrucado en las ramas del árbol. Parpadeó con sus ojos amarillos hacia los dos antes de inclinar la cabeza hacia un lado. Ululú, dijo simplemente. Dudó, la última vez que intentó hacerse amigo de un animal del bosque había sido atacado brutalmente por pequeños monstruos horribles, pero también conoció a Camila, así que no todo fue malo. ¿Bonito búho? El búho siguió mirándolos a ambos con expresión inquisitiva. Deja al pájaro en paz, Collin, murmuró Kenie mientras lo miraba fijamente. Es solo un búho. El pájaro, sorprendentemente, pareció entrecerrar los ojos y luego ulular con desdén. Si no lo supiera, casi habría asumido que el pájaro tenía pensamientos y opiniones sobre ellos dos. Pero era solo un pájaro y por eso no pudo. Se volvió hacia la cabina y casi se cae del árbol de la emoción. Espera, se está moviendo. Observó a Camila levantarse de la mesa y dejar a su cita humana sola con las dos brujas, adentrándose en el restaurante por su cuenta mientras se dirigía a una habitación lateral. Decidió, era exactamente el momento que había estado esperando. Muy bien, amigos, me voy. Deséenme suerte, murmuró para sí mismo mientras avanzaba lentamente hacia el techo, abriéndose paso a través de las baldosas sueltas que Kenie había hecho y avanzaba con esperanza en la dirección en la que se había ido Camila. Kenie levantó la vista de las ramas en las que estaba posada y le hizo un gesto con la cabeza antes de bajarse de una rama y escalar por el techo. Su vestido y su lana se mezclaban con los colores cálidos del restaurante de abajo. Collin dejó atrás la luz y el sonido del restaurante mientras se adentraba en la oscuridad del estrecho y angosto techo. Era incómodo, sucio y bastante aterrador sentir presión en todos los lados de su cuerpo sin siquiera tener espacio para girar la cabeza o moverse excepto hacia adelante. Sin embargo, por el agente secreto de Emily haría cualquier cosa. Mientras que Kenie bajaba y Collin avanzaba, ninguno de los dos notó que el búho entrecerró los ojos antes de seguir al querubín púrpura hasta el agujero en la pared. Lucifer se quedó mirando. Eda y Raine le devolvieron la mirada. Se esforzó por encontrar algo que decir, tamborileando con los dedos sobre la mesa mientras esperaba que su mente encontrara algo de lo que hablar para romper el silencio. Una gota de sudor le caía por la frente mientras buscaba algo de lo que hablar. Quería que todo saliera bien, quería que los amigos de Cam lo quisieran para que ella también lo quisiera. No le preocupaba que ella lo dejara si esto no salía bien, dejándolo solo y sin nada una vez más. Nada más que una relación rota encima de su matrimonio ya existente. Necesitaba que esto funcionara, necesitaba que esto saliera bien. Los dedos del rey del infierno tamborileaban y notó que Eda, la de cabello tupido, abría la boca para decir algo. Probablemente no eres lo suficientemente bueno para Camila. O eres un novio y padre terrible y mereces estar solo para siempre. Entonces, dijo en voz alta, con la voz apenas quebrada al interrumpir sus comentarios, que probablemente eran crueles. ¿California, eh? ¿Cómo es eso? Eda se quedó congelada como una estatua mientras Raine se ponía rígido a su lado. Las dos se miraron y luego volvieron a mirarlo. No sabía mucho sobre el mundo humano, pero había escuchado muchas cosas diferentes después de una rápida búsqueda en el anillo del orgullo de librerías que pudieran explicar algo relacionado con el mundo humano. Sin embargo, sus propias leyes habían vuelto para morderle el trasero, porque todo lo que encontró fue una revista a medio comer que difundía chismes sobre todas las celebridades humanas que probablemente aún estaban vivas allá arriba.
Aún así, dejar claro que no conocía el glorioso país de California haría que le preguntaran cómo, exactamente, no sabía nada sobre él, lo que daría lugar a preguntas incómodas que no quería responder. Raine tiró del cuello de la camisa de vestir de ambos mientras miraban hacia otro lado, mientras Eda se frotaba la nuca con una mano que parecía brillante. Oh, California es el mejor lugar de todos. Soltó Raine cuando abrió la boca para preguntar cuál era el problema. Tanto él como Eda los miraron fijamente mientras se sonrojaban de ansiedad y comenzaron a mirar a cualquier lado menos a ellos. El cuerpo principal es bonito cuando el sol brilla sobre las montañas, mientras que las islas periféricas tienen sus propios encantos. Lucifer parpadeó. ¿Islas? ¿Es un archipiélago? Sí, lo acaban de decidir en los tribunales. Es una noticia de última hora, probablemente no te has enterado todavía, dijo Eda rápidamente mientras Raine la miraba como si estuviera enojada. Lucifer pensó que estaban siendo sospechosos, pero tampoco sabía lo suficiente sobre el mundo humano como para señalarles alguna de sus rarezas. Además, ¿por qué mentirían sobre todo esto? Sacudió la cabeza y se rascó un lado de la mejilla mientras los miraba. Probablemente estaba siendo demasiado paranoico. ¿Entonces todos pasan el rato en la isla principal de California? Se miraron y luego asintieron. El aire estaba cargado de tensión, ya que los dos que estaban frente a él parecían dispuestos a luchar contra él o huir en cualquier momento. ¿Qué ciudad? La gloriosa capital de Los Ángeles. Dijo Raine nerviosamente. Eso es todo lo que sabía sobre el mundo humano. Efectivamente, había una ciudad en California llamada Los Ángeles. Era el hogar de muchos de los ricos, famosos y un lugar llamado Hollywood según su investigación. Su historia coincidía con lo que sabía del mundo humano, por lo que decidió darles el beneficio de la duda. Escuché que es bastante agradable, dijo con una sonrisa. La atmósfera tensa pareció disiparse cuando ambos le sonrieron. ¿Y tú, de dónde vienes? Preguntó Raine, acariciando suavemente el pelaje de su bufanda de zorro mientras lo miraban. Mierda. ¿Cuál era su tapadera? No sabía mucho sobre el mundo humano, solo sabía lo que podía conseguir de Pride. Por ejemplo, no podía simplemente salir y decir que era de la Gran Manzana de Nueva York, ¿o sí? Espera un minuto. Manzana, dijo apresuradamente. Los dos alzaron las cejas y él continuó rápidamente. Gran Manzana, soy de Gran Manzana. Está en Nueva York. Nunca había oído hablar de la Gran Manzana, murmuró Eda antes de que algo se iluminara detrás de sus ojos. ¿Está cerca de Las Vegas? No, eso era lo que sabía. ¿Está lejos? Espera, ¿estaba al oeste o al este de Las Vegas? Se esforzó por pensar y decidió adivinar antes de que se dieran cuenta. Al oeste. La Gran Manzana está al oeste de Las Vegas. Tal vez lo visite la próxima vez que vaya a Las Vegas, dijo Eda felizmente, sin apartar los ojos de él en ningún momento. La última vez que fuiste a Las Vegas, te casaste, te divorciaste y te prohibieron la entrada a varios casinos en el transcurso de una sola noche, interrumpió Raine, haciendo que Eda se estremeciera con cada afirmación. Estás prohibida en Las Vegas. Vamos. Solo necesito un casino y podré ganarnos una luna de miel de verdad, no a Las Vegas. Eda hizo un puchero y él sintió que se le escapaba una carcajada, sus hombros temblaban mientras intentaba guardar silencio. Lo siento, explicó antes de que pudieran ofenderse. Me preguntaba cómo alguien hace todo eso en una sola noche. Tal vez si te quedas por aquí el tiempo suficiente, esté dispuesta a decírtelo, dijo. Tal y como están las cosas, apenas te conozco, sin ofender. No me lo tomo en serio, dijo alegremente, tomando un trago rápido antes de mirar las luces que rodeaban el árbol. Entonces, ¿qué piensas sobre...? Antes de que pudiera continuar, un fuerte golpeteo de vasos resonó en todo el restaurante. Un hombre corpulento con un elegante traje negro y un par de gafas gruesas sostenía una copa de champán en una mano y una cuchara en la otra mientras miraba hacia el otro lado del salón. ¿Pueden prestarme atención? Parecía severo pero triste mientras continuaba hablando. Debido a un problema de programación, el acompañamiento de esta noche no podrá actuar. Dejó el vaso y se peinó el cabello negro hacia atrás con los dedos. Realmente me disculpo por las molestias. Qué pena, murmuró antes de volverse hacia los dos que estaban sentados frente a él en la mesa. Me pregunto qué iba a sonar. Iba a ser un simpático violinista de Nueva York que estaba de gira por la zona para promocionarse. Una voz hizo que Lucifer casi se le saliera de la piel cuando se dio la vuelta y vio a un camarero que sostenía con el brazo una bandeja de plata cargada de comida, de pie justo detrás de él. Tenía muchas ganas de ir, incluso conseguí una reserva para mi familia para esta noche para escucharlo.
Lamento oír eso, dijo con tristeza. Le hubiera gustado escuchar a un humano tocar el violín, sonaba bien. ¿Sabes? La voz de Eda sonaba pícara como una serpiente mientras le sonreía al camarero. Realmente tuviste suerte porque tienes a un violinista extraordinario sentado justo en esta mesa. Sintió que una sensación de consuelo le subía al pecho. El amigo de Camila pensaba que sus habilidades eran extraordinarias. Eso era, hacía mucho que no lo felicitaban por sus habilidades con el violín, era agradable volver a escuchar uno. Eda, se quejó Raine, claramente igual de emocionada por el cumplido que ella le había hecho. El camarero abrió mucho los ojos y esbozó una pequeña sonrisa. ¿De verdad? Podría preguntarle al jefe si me lo permitía, pero estaba deseando que llegara el momento, así que no creo que dijera que no. ¿A quién tenías en mente? Él cuadró los hombros mientras Raine se desplomaba hacia adelante y juntos dijeron exactamente lo mismo. Yo, dijeron ambos al mismo tiempo, uno tímidamente y el otro felizmente. Lucifer Morningstar y Raine Glautorne parpadearon y se miraron. Eda resopló y trató de no reírse mientras él parecía confundido. Lo siento, Shortstop, dijo riéndose. Pero me refería a ellos, no a ti. Seguro que también tocas muy bien el violín, dijo Raine para consolarme y frunció el ceño. Lo soy, dijo, un poco dolido. De hecho, es bastante notable. Bueno, diría que soy bastante genial. Raine se rió entre dientes, con la voz un poco tensa. Bueno, sí. Estoy de acuerdo en que eres bueno tocando el violín, pero yo tengo formación clásica y he dirigido varias bandas de conciertos, varias bandas. Frunció el ceño. Lo llevo haciendo años. Sonrieron. Décadas. Bueno, él le había ganado por varios milenios, pero no podía decirlo abiertamente por miedo a arruinar su disfraz humano perfecto. Les permitió obtener esta victoria antes de anotarse la suya. De hecho, tengo mi violín conmigo. Sería fácil meter la mano en el espacio dimensional cosido en el bolsillo de su chaqueta y sacarlo. Sonrió y se reclinó en la cabina. Jaque mate, pensó para sí mismo. Raine frunció el ceño antes de que una sonrisa apareciera en sus rostros. Yo también, dijeron, frotando una mano sobre su bufanda de piel de zorro. Él entrecerró los ojos y ellos también entrecerraron los suyos. El camarero parecía decididamente incómodo y miró a ambos. ¿Quieres que le pida al dueño que les cuente sobre ustedes dos, supongo? Sí, dijeron Raine y él al mismo tiempo, sin apartar la mirada del otro en ningún momento. Eda sonrió para sí misma. Oh, esto va a ser bueno. Una romántica comedia capítulo 23. Camila giró los hombros y suspiró satisfecha. El espejo pulido frente a ella le proporcionaba la luz adecuada para permitirle colocar algunos mechones sueltos en su lugar. Esta noche, pensó, estaba yendo bastante bien. Su cita se estaba llevando bien con sus amigas y Eda se estaba comportando de maravilla. Raine la estaba controlando, pero parecía que no era necesario, ya que ella realmente estaba actuando de manera responsable. Sonrió mientras rizaba un poco de cabello para colocarlo en su lugar con un dedo. Esta noche realmente estaba yendo bien. Tenía grandes esperanzas para el resto de la cita, a juzgar por esto. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de peinarse, escuchó un sonido muy curioso. Unos sonidos de arañazos que descendían del techo, como si algo estuviera tratando de abrirse paso hasta el baño de abajo. Frunció el ceño y suspiró. Realmente le había gustado ese lugar y no tenía ganas de dejar una mala crítica por haber oído una rata en las paredes. Los rasguños aumentaron de ritmo a medida que ella se apresuraba, tratando de terminar y salir de allí. Se oyó un crujido, un aullido y una nube de polvo de yeso y arañazos de azulejos cayó en el lavabo que estaba a su lado mientras algo se abría paso a través del techo y se dirigía a la habitación de abajo. Una figura violeta cayó con la nube, golpeó el lavabo de cerámica estilizada y lo agrietó por completo antes de rebotar y caer al suelo con un ruido sordo. Se dio la vuelta y tomó su bolso para sacar la masa que llevaba antes de mirar mejor y observar al cordero alado morado que acababa de abrirse paso a través del techo. La cosa morada y esponjosa gimió de dolor y confusión mientras se frotaba la cabeza y trataba de ponerse de pie. «¿Lo logré?», preguntó vacilante el demonio cordero morado de aspecto familiar mientras se tambaleaba hacia arriba para ponerse de pie, mirando a su alrededor en absoluta confusión. Ella siguió mirándolo, sin saber realmente cómo responder.
Había estado en otra dimensión llena de rarezas demoníacas muchas veces en su vida, incluso había albergado adolescentes de otro mundo en su casa, pero esto todavía era un poco inesperado ya que tenía que decidir entre apresurarse a averiguar si la cosa del cordero morado estaba bien o golpearlo con su bolso por casi asustarla hasta la muerte. Ella decidió dividir la diferencia y simplemente esperar a ver qué haría él. Está bien, debería haber entrado aquí. Sí, no, eso la estaba haciendo inclinarse a golpear a la pequeña cosa. Entonces debería, se giró hacia ella, entrecerró los ojos, se los frotó y luego los entrecerró de nuevo antes de que una sonrisa brillante y feliz apareciera en su hocico. Camila. Te encontré. Hizo un pequeño baile de felicidad antes de que una expresión seria cruzara su rostro. Estoy aquí para rescatarte. Solo una vez, pensó. Solo una vez, me gustaría pasar una agradable velada con amigos sin que ocurra nada apocalíptico. Suspiró, cogió sus cosas de la encimera del fregadero y miró al pequeño demonio a los ojos. Tienes un minuto para explicarme lo que está pasando antes de que vaya a buscar a los demás. La oveja parecía presa del pánico antes de soltar rápidamente un torrente de conciencia. Está bien, entonces estás en peligro por culpa de unas brujas malvadas que quieren impedirte, y por extensión, a nosotros, volver a casa. Están aquí para arruinarte la cita y corromperte con magia oscura y quieren destruirte a ti y a todo lo que amas, al igual que esas malvadas. Ella le puso una mano sobre la boca, aunque solo fuera para intentar ordenar sus pensamientos en silencio. Todo había sido demasiado rápido para captar todo, pero ella había captado lo básico. Entonces, murmuró para sí misma, ¿alguien del reino de los demonios nos persigue? Los ojos del cordero se abrieron de par en par antes de asentir. Ella suspiró, esto era lo último que quería, pero considerando que su hija había ayudado personalmente a detener el antiguo régimen de las Islas Sirvientes y estaba buscando peleas activamente con ladrones de tumbas, piratas y lo que sea que fueran los tramperos titán, bueno, ya la habían amenazado algunas veces antes. Esta fue la primera vez que una bruja logró atravesar la puerta del portal y amenazarla en la tierra. Unos ojos azules brillantes que los miraban fijamente desde un cráneo podrido, piel y lodo mezclados en un tapiz horroroso a lo largo de extremidades demasiado largas y un torso demasiado delgado. Un rostro tallado a partir de pesadillas que los miraba fijamente. Esto es por el bien de sus almas. Dijo el horror. Me lo agradecerán más tarde. Bueno, quizá no sea la primera vez, pero eran circunstancias extremas. Supuso que no debería sorprenderse de que la estuvieran buscando aquí en la Tierra. Tendría que hablar con Luz sobre la posibilidad de pedirle al coleccionista que iniciara un proceso de selección para la puerta del portal. Está bien, suspiró. Esto se iba a volver molesto muy rápido. Quiero tener una cena tranquila con mi novio y mis amigos, pero aceptaré cualquier advertencia que puedas darme. El cordero morado asintió con entusiasmo una vez más antes de retroceder para seguir hablando de nuevo. Las brujas ya están en el restaurante y se han puesto en contacto con usted, señora. Pero no se preocupe, todavía no han intentado nada. Y si lo hacen, tengo a todo mi escuadrón escondido por todo el restaurante para que podamos responder en el momento en que recibamos la señal. Voló y parecía feliz. En el momento en que la salvemos, nos llevará a casa, ¿verdad? Ella sonrió, tal vez estaba molesta por la eventual ruina de su cita, pero nada de eso era culpa del pequeño. Él era solo un pequeño demonio perdido y ella quería ayudarlo. Claro, amigo. Una vez que mi cita termine, te llevaré a ti y a tus amigos a casa con algunos amigos míos. Hizo un bucle en el aire mientras sonreía. Muy bien, esto va a ser genial. Una vez que lleguemos a casa le diremos a Emily lo agradecidos que estamos por sus esfuerzos. Le agarró las manos y sonrió tímidamente. Sé que realmente no tenemos nada a cambio para ti, pero te prometo que una vez que regresemos no te preocupes por eso, dijo ella, despidiéndose de él con una sonrisa. Solo, por favor, ayúdame a limpiar todo esto antes de que alguien te vea. No quiero tener que explicar nada de esto. No se preocupe, señora. Puedo repararlo rápidamente. La saludó y voló hacia todas las ruinas. Puede que no tenga muchos poderes en este momento, pero puedo arreglar esto sin problemas. Ella sonrió y se dio la vuelta antes de que se le ocurriera algo. Y les dirás a tus amigos que sean sutiles para detener la amenaza, ¿verdad? Él hizo un saludo militar aún más fuerte y comenzó a juntar furiosamente todos los escombros y pedazos de techo y lavabo rotos. Ella decidió dejarlo solo mientras sus pensamientos se ordenaban. Una amenaza que ya había hecho contacto y estaba en el restaurante. Si no lo supiera, casi supondría que el pequeño estaba hablando de Eda.
Se detuvo justo en la puerta y luego suspiró. Se volvió hacia el demonio Cordero Morado. Una de las brujas, no tienen el pelo tupido, ¿verdad? Lo lograste en un santiamén. Dijo felizmente. Realmente eres uno de los mejores, ¿no? Ella sonrió antes de salir del baño y apoyarse contra la puerta, suspirando con fastidio. Decidió que esto iba a ser un problema. Sabía, lógicamente, que Eda no siempre había sido el mejor modelo a seguir. Y sabía, lógicamente, que se había ganado algunos enemigos que no merecían ser enemigos por haber sido estafada y estafada. Pero esta era la primera vez que lo tenía delante de sus ojos. Ella se ocuparía de esto tan pronto como pudiera estar sola con Eda, simplemente tenerla sola y interrogarla sobre todos los posibles enemigos que pudieran perseguirla a ella o a su luz. Salió del pasillo que conducía al comedor principal enfadada antes de detenerse y parpadear con asombro. Ahora, todos los clientes del restaurante miraban fijamente a Raina y Lucius, que estaban uno frente al otro y se miraban fijamente con odio mientras sostenían violines en sus manos y parecían dispuestos a pelear entre sí. La multitud de dueños de restaurantes parecía ansiosa y expectante mientras miraban al dúo. Regresó a la cabina mientras Eda se inclinaba hacia atrás y sonreía. Ah, Cam, llegaste justo a tiempo. Parpadeó y miró a la dama Búho. ¿Hora de qué? Para la batalla de violines de Raina y tu amiguito, por supuesto. Ella gimió desesperada. No estuve fuera ni 10 minutos. Lucifer se encogió de hombros y se preparó para la guerra. Era una guerra de la mayor importancia, una que cambiaría para siempre los acontecimientos. Iba de ganar, tenía que ganar después de todo, porque si no lo hacía, establecería un patrón. Y eso era inaceptable. Después de todo, hoy iba a entrar en otra batalla de violines. Habían pasado años desde el último, décadas, incluso si no más de un siglo. En el primero, había sido arrogante y quería demostrar algo, pero lo derribaron por su arrogancia. Las burlas de los otros 6 pecados eran insoportables. Pero esta vez sería diferente. Esta vez estaba jugando por algo más que su orgullo, aunque era una gran parte de él. No, esta vez también estaba jugando para impresionar a Cam. Eso era más importante que ganar en su mente. Aunque ganar no sería malo en este caso, ya que probablemente ella también quedaría impresionada. Ella se ríe, sus mejillas se sonrojan ante la idea. Me siento realmente halagada. Nunca nadie me había cantado una serenata antes. Oh, vamos a arreglar eso esta noche, pensó para sí mismo, con coraje y determinación llenándolo como un globo aerostático. Ganara o perdiera, iba a darle una serenata a su novia esta noche o moriría en el intento. La vio sentarse junto a su amiga Eda y sonrió como un tonto antes de sacudir la cabeza y ponerse serio. Mientras los dos estaban debajo del árbol en el centro del restaurante, ambos mirándose uno al otro mientras sostenían sus violines con fuerza, él decidió ir primero para establecer el dominio. Fue solo cuando puso el arco sobre las cuerdas que recordó que ese era el mismo error que había cometido con Honji. Demasiado tarde ahora, pensó para sí mismo mientras comenzaba a tocar. Era algo sencillo, una melodía agradable con la que uno podía mover la cabeza mientras empezaba a mover los pies de vez en cuando. Le gustaba creer que Arkansas Traveler era un buen precalentamiento, algo sencillo para marcar el ritmo. No era una obra maestra clásica, pero era una melodía sencilla y divertida, así que al menos tenía eso. Su arco sonaba sobre el violín mientras tocaba, sus pies se movían al compás de la música mientras cerraba los ojos y disfrutaba del simple acto de tocar música por diversión. No se trataba de un trato por un alma, ni por un reino, ni siquiera para decidir el destino del universo. Era solo una simple competencia donde podía demostrar que, de hecho, había mejorado desde aquel fatídico día en Georgia. Por lo general, esta canción tendría un acompañamiento de guitarras, pero él tenía que conformarse con él solo. Bueno, no, podría convocar a algunos clones en miniatura para que tocaran los instrumentos adecuados para él, pero eso sería imposible de explicar. Además, incluso si lo hiciera, eso sería hacer trampa. Arkansas Traveler terminó y le hizo un gesto a Raine, quien aplaudió cortésmente junto a la audiencia antes de subir y prepararse. ¡Guau! Vamos, Raine. Esa que está ahí es mi esposa. Gritó Eda desde el público, agitando el puño en el aire antes de que un camarero se acercara corriendo y le pidiera que no bebiera tanto. Raine hizo una mueca y sonrió avergonzada antes de volver a respirar y a tocar. Y lo que tocaron fue el Capricho número 24 de Paganini, uno de los viejos clásicos interpretado por un hombre que alguna vez afirmó ser su violinista. Se quedó boquiabierto, al igual que todos los demás, mientras los miraba tocar uno de los clásicos y, además, uno de sus favoritos.
Era una pieza más corta que el resto del trabajo de Paganini y se quedó perplejo cuando se dio cuenta de que acababa de tocar una canción de bluegrass y que estaban tocando algo sacado directamente de los maestros del siglo XIX. Oh, padre, es Honey otra vez, pensó para sí mismo mientras se daba cuenta de que tendría que mejorar su juego. Una vez que la pieza terminó, la multitud aplaudió agradecidamente por su actuación y él se quedó mirando mientras asentían con la cabeza e inclinaban la cabeza. A este juego pueden jugar dos, pensó mientras comenzaba a interpretar la danza macabra. Más oscura que la pieza anterior, pero más reconocible. Tocó lo mejor que pudo, poniendo todo el esfuerzo no mágico que pudo en su trabajo mientras Raine miraba y sonreía ante sus esfuerzos. Era una pieza más larga, pero sintió que funcionaría bien. Y así fue. La multitud devoró su obra y él se quedó sonriendo mientras se giraba para mirarlos e inclinaba la cabeza. Y luego Raine lanzó la campanilla. Era hermoso, era majestuoso y era mejor que él. Mierda, esto es realmente como Honey otra vez, pensó con amargura al darse cuenta de que si no se pasaba de la raya, perdería. ¿Pero qué podría? Realmente lo tuvo como último hurra. Tan pronto como Raine terminó, sonrió, asintió y luego comenzó a tocar la sonata Trino del Diablo. Mierda, es bueno, pensó Raine mientras escuchaba a Lucius tocar. Era una pieza de una belleza desgarradora, que parecía hecha a medida para el público de clase alta del restaurante. Todos los presentes escuchaban con gran atención mientras tocaba el arco sobre las cuerdas como un maestro de la música antigua y hermosa que llenaba el comedor mientras el hombre de cabello dorado parecía estar en su propio pequeño mundo. Incluso los camareros se quedaban de pie escuchando, sin querer hacer nada que pudiera interrumpir la absoluta obra maestra que tenían a su lado. Miraron a la audiencia y descubrieron que incluso Eda estaba secándose una lágrima del ojo, la traidora. Solo llevo años jugando, mierda de gripón. Si no tiene al menos unas cuantas décadas más que él, me comeré mi maldita máscara de bats, pensaron, impresionados. Sinceramente, la competición fue bastante divertida, teniendo en cuenta todos los aspectos. Hacía muchos años que no tenían la oportunidad de tocar con un profesional de verdad, desde antes de convertirse en el líder de la aquelarre de bardos. El concierto que tuvieron que dar para conseguir el puesto fue, de todos modos, el mejor y más estresante espectáculo que jamás hayan ofrecido, pero esto fue simplemente divertido. Los sentimientos amargos que habían albergado se habían desvanecido ante la presencia de una auténtica colega de las artes. Una suave sonrisa se dibujó en sus rostros mientras sostenían a TJ con ternura y escuchaban la hermosa música. Unas cuantas cintas express y un poco más de belleza y finalmente terminó, haciendo otra reverencia mientras el público no se atrevía a emitir ningún sonido. Los miró y sonrió, no con la sonrisa burlona de antes, sino con una sonrisa real mientras asentía con la cabeza. ¿Por qué tendría que burlarse ahora que sabía que había ganado? Cuadraron los hombros y colocaron a TJ en posición. Esto podría requerir magia de bardo. No estaban muy dispuestos a usarla, no contra un humano, pero por otro lado, dicho humano era mucho más hábil de lo que habían creído anteriormente y, por lo tanto, podría ser necesaria. Había una canción que habían escuchado hacía mucho tiempo. La habían encontrado en la orilla junto con un montón de otros discos antiguos del reino humano y se habían enamorado casi al instante. La canción era una historia clásica de orgullo y arrogancia, pero cambió de un modo que no esperaban. Sería perfecto ganar esto o al menos acortar la brecha. Inhalaron y exhalaron y comenzaron a jugar. Lucifer sonrió con alegría mientras daba un paso atrás y dejaba que Raine ocupara el centro del escenario. Se estaba divirtiendo, no había duda al respecto. Cam lo miraba con asombro, su público lo miraba como si hubiera tocado solo para cada uno de ellos, y él estaba en la cima de la vida. Raine era un buen oponente, tenían un dominio del violín comparable al de algunos de los gigantes clásicos que había escuchado a lo largo de los siglos. Cuando esto empezó, él se sentía más orgulloso que nunca, como siempre, pero ahora se daba cuenta de que en realidad había estado disfrutando todo este tiempo. Tal vez fuera por ganar, probablemente eso sí era honesto, pero quería creer que incluso si lo hubieran vencido, todavía querría tocar una pieza con ellos nuevamente en agradecimiento. Se preguntó, brevemente, ¿qué canción tocarían? Inhalaron y exhalaron y luego comenzaron a tocar una melodía muy familiar. No, de ninguna manera. Se quedó boquiabierto cuando la familiar melodía de ritmo rápido que había inmortalizado su derrota ante el maldito Honey comenzó a sonar desde su proa. La melodía ya hizo que varios miembros de la audiencia comenzaran a mover la cabeza al ritmo. Tuvo que resistir la risa como un loco.
El diablo se fue a Georgia, cantaban, con los ojos cerrados, concentrados. Estaba buscando un alma para robar. El diablo bajó a Georgia. A Camila siempre le había gustado esa canción. Sus padres la odiaban, porque claro que la odiaban, pero a ella siempre le había gustado esa música. Normalmente no era fanática de la música country, pero era lo suficientemente agradable e interesante como para que hiciera una excepción. «Wow, hacía mucho que no escuchaba esta canción», dijo Eda a su lado, secándose los ojos furiosamente después de la actuación de Lucius. Ella también estaba un poco llorosa, pero sobre todo estaba asombrada de que su novio, y todavía no podía superar el hecho de llamarlo así, era tan buen violinista. Nunca entendí bien qué diablos era un diablo, pero es una buena canción. ¿Escuchas música humana? Pasé mucho tiempo en Gravesfield y algunos días en Las Vegas. Tengo mucha experiencia con el mundo humano y su música. Sonrió mientras Raine cantaba con todo el corazón. Además, ya sabes, vendo basura humana. Ella se rió. ¿Aún vendes basura humana después de todo este tiempo? Eda sonrió con cariño, con una mirada distante en sus ojos. Yo, creo que solía vender basura humana. Vaya, cómo pasa el tiempo. Sacudió su cabeza peluda y sonrió. De todos modos, siempre escuchaba la música primero para poder quedarme con lo bueno y vender la basura real de todos modos, así que tengo una copia vieja de esta en algún lugar de la casa del búho. Se reclinó y bebió de su copa de vino, mirando a Eda con atención. Sabes, puedo verte perfectamente en Las Vegas. Es curioso, Luz dijo lo mismo cuando yo también lo mencioné. Eda se encogió de hombros. No se puede evitar repetirlo, ya que todavía estoy baneada. Ella parpadeó. ¿De un casino específico? Eda sonrió. Toda la ciudad, nena. Ella se rió al mismo tiempo que Lucius. El hombre de cabello dorado tomó su violín y lo colocó en su lugar mientras miraba a Raine con una mirada interrogativa. Raine, que todavía cantaba con todo el corazón, asintió y juntos comenzaron a tocar. Pasó de un duelo a un dueto en un instante, cuando Lucius y Raine tocaron violín por violín. Y juntos, sus voces se mezclaron en una perfecta compañía. Honey, ponle púas a tu arco y toca tu violín con fuerza. Las luces comenzaron a parpadear por todo el restaurante, en perfecta sintonía con la canción, ya que casi parecía que estuviera sonando junto con el dúo. Lucius parecía sorprendido mientras Raine simplemente seguía concentrándose. Porque el infierno se desató en Georgia y el diablo reparte las cartas. Ahora todo el público parecía aplaudir al unísono, ni una sola alma desincronizada o desafinada, pues armonizaban perfectamente el dúo. Y si ganas, te llevas este brillante violín hecho de oro. Pero si pierdes, el diablo se queda con tu alma. El dúo terminó y Lucius dio un paso atrás, todavía mirando asombrado las luces pero todavía tocando el violín para igualar el ritmo febril de Raine, que envió una ola de energía a través de la audiencia y provocó que todos escucharan con gran atención. Comenzaron a bailar claqué, con los zapatos contra el suelo de madera del espacio despejado, mientras el viento parecía susurrar a su alrededor y el árbol sacudía sus hojas para liberarlas y caer a su alrededor como lluvia. Era hermoso, era perfecto y no tenía ningún defecto. Todas las demás conversaciones terminaron mientras Lucius y Raine jugaban con todo el corazón hasta que finalmente Raine terminó todo con los ojos cerrados. Honey dijo. Diablo, vuelve si alguna vez quieres volver a intentarlo, cantó Raine mientras el aire que rodeaba a todos parecía concentrarse. Raine finalmente abrió los ojos y miró a Lucius directamente a los ojos. Ya te lo dije una vez, hijo de puta, soy el mejor que ha existido jamás. Los hombros de Lucius comenzaron a temblar mientras parecía que casi se resistía a reírse, y su violín en realidad captó un error mientras intentaba no reírse por razones que ella ni siquiera podía empezar a explicar. Y aún así, se recuperó y tocó hasta el último verso antes de que finalmente la canción llegara a su fin. El silencio reinó solo por un momento antes de romperse en 1.000.000 de pedazos. El público estalló en aplausos rabiosos, sonrisas y vítores hasta donde alcanzaba la vista. Lucius y Raine se miraron el uno al otro antes de estallar en sonrisas frenéticas, ambos se inclinaron el uno al otro con los violines estirados a los lados como espadas en manos de caballeros en duelo. Cuando se levantaron de nuevo, estallaron en risas emocionadas. Eso fue increíble. Dijo Raine con entusiasmo, con una sonrisa amplia y feliz. ¿Cuál fue esa pieza que tocaste cerca del final? La sonata del trino del diablo, dijo, antes de reírse como si alguien hubiera contado un chiste particularmente gracioso. Es una de mis piezas favoritas.
Pero, olvidándose de todo eso, ¿qué era eso que hiciste con las luces durante Georgia? Raine se rió. Supongo que fue pura suerte y espíritu, dijeron evasivamente antes de ofrecerle la mano. Lo hizo maravillosamente, señor Magne. Por favor, llámenme Lucky, les dijo, con una sonrisa contagiosa. Todas mis personas favoritas lo hacen y, después de golpearme así, ustedes definitivamente cuentan. Los dos violinistas habrían seguido hablando efusivamente de la actuación del otro si estos dos no se hubieran acercado y los interrumpido. Buen trabajo, Raine Storm. Gritó Eda felizmente, pasando un brazo sobre los hombros de su esposo. Nunca dudé de ti ni por un segundo. Raine tarareó, pero de todos modos metió la cabeza en el hueco de su cuello, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. No me he divertido tanto ni siquiera sé cuánto tiempo ha pasado. Lucius sonrió ante la escena antes de que ella se acercara y lo abrazara fuerte. Estuviste increíble. Se rió tontamente antes de que algo brillara en sus ojos, casi como pánico. Se soltó de su abrazo y corrió hacia el dueño, el hombre corpulento lloraba lágrimas de alegría mientras agarraba a su novio con fuerza en sus brazos y lo apretaba como una prensa industrial. Comentó Eda detrás de ella. Me pregunto de qué se trata eso. Antes de que pudiera pensarlo, o incluso sentir algo acerca de su propio novio retorciéndose para librarse de un abrazo, Lucky corrió hacia el estrado nuevamente y se aclaró la garganta, atrayendo la mirada emocionada de la multitud. Una última canción antes de que todos nos vayamos a casa, ¿sí? Él sonrió, y luego la miró a los ojos. Mi encantadora novia dice que nunca le han dado una serenata antes. Bueno, ese es un crimen que vale la pena arreglar ahora mismo, así que si no te importa, jugueteando contra su hombro y con una sonrisa diabólica en su rostro, Lucius Magne comenzó a tocar una hermosa pieza musical. Y sus ojos nunca se apartaron de los de ella. Vagamente, reconoció que se trataba de la serenata de Schubert. Era la definición de música clásica y la estaban tocando para ella, solo para ella. Tuvo que cubrirse la boca con las manos para que nadie pudiera ver su sonrisa llorosa mientras Lucius tocaba con todo el corazón solo para ella. No fue una actuación tan mágica como el trino del diablo, pero esto era solo para ella y eso lo hacía aún mejor. Era una canción alegre y brillante, algo que sonaba como si realmente estuviera tomando notas desde su propia alma mientras le tocaba una canción tal como ella había querido. Cam, susurró Eda a su lado. Creo que puede que sea un buen candidato. Ella asintió distraídamente mientras se concentraba por completo en la serenata que le estaban cantando. Su arco cantaba sobre el violín mientras tocaba y él le sonreía tan cálidamente y ella simplemente. La música se aceleró y comenzó a sonar a todo volumen, una canción elegante que resonó en toda la Dolce Vita. Mientras tocaba, parecía cautivarla en un hechizo mientras comenzaba a relajarse lentamente. La canción terminó demasiado pronto, la hermosa música se desvaneció en una silenciosa reverberación por todo el restaurante, y él hizo una reverencia mientras todos aplaudían de nuevo. Él se levantó y se dirigió hacia ellos, pero ella lo interceptó y lo agarró por los tirantes antes de arrastrarlo para besarlo. Los aplausos se volvieron aún más salvajes. Oh, dijo Raine, todavía apoyado en el cuello de Eda. ¡Qué dulce! ¿Por qué ya no me cantas serenatas? Preguntó Eda con picardía y solo medio en tono de burla. Raine hizo una mueca y comenzó a silbar inocentemente. Los aplausos se apagaron y los dos se separaron. Jeepers, dijo distraídamente. Ella se rió, antes de fruncir el ceño ante el fuerte llanto mezclado con aplausos singulares que provenían de su propia mesa. Ambos se dieron vuelta y griega. ¿Qué? Murmuró Lucius mientras ella gemía de desesperación. Un niño resplandeciente y de gran tamaño flotaba ligeramente por encima de la mesa de su puesto, con su mono rojo y su camisa amarilla sucia y harapienta. El demonio angelical, pues tenía alas y claramente volaba como un habitante de las islas, seguía llorando a gritos y aplaudiendo tan fuerte como podía. Eso fue hermoso. Gritó, sin siquiera darse cuenta de que cada alma en el restaurante estaba ahora mirando al niño volador con desconcierto o conmoción. Me encantó. Eres un alma humana tan hermosa. Gracias, tú. Dijo Lucius torpemente y el niño finalmente dejó de llorar y de aplaudir, congelándose por completo antes de mirar alrededor de la habitación con un horror que lentamente comenzaba a aparecer mientras todos los seres humanos y dos brujas lo miraban con claridad y sin obstrucciones. El niño miró a su alrededor antes de hacer una mueca incómoda y encogerse de hombros. ¿Me creerías si te dijera que soy producto de tu imaginación?
El silencio fue su respuesta. Entonces empezó a entrar en pánico abiertamente, sacó un walkie-talkie y gritó. Nos descubrieron. Plan de respaldo gamma. Repito, plan de respaldo gamma. Desde lo alto del árbol, una voz femenina enojada gritó con furia y lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de algunas personas. Tenías un solo trabajo, Cletus. El recién nombrado Cletus tomó un plato de espaguetis y lo arrojó como un gimnasta olímpico directamente a la cara de Eda. ¡Ataque! Gritó mientras tomaba otro plato de comida en una mano y sacaba una ballesta dorada en la otra.